A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a el espacio de entrevistas Quito TV, el espacio de la ciudad, por Telesucesos, 29 y 29.1 Televisión Abierta, 73 TV Cable, 43 Claro TV, además desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net o en Facebook Live Telesucesos Quito. Ahí está la programación 24 horas al día de Telesucesos. Tenemos el día de hoy en nuestros estudios la presencia de la economista Elizabeth Cabezas, asambleísta, expresidenta de la Asamblea hasta mayo pasado, cuando fue reemplazada por César Litardo. Y la economista Cabezas tiene además una dilatada trayectoria dentro del ambiente político como asambleísta, dentro de lo que es el Consejo Capitalino también. Y le hemos invitado porque queremos conversar un poco sobre los temas, sobre todo de la Asamblea. ¿Cómo está, economista? Bienvenida. Muchísimas gracias, David, un gusto y gracias por la invitación y un saludo cordial y cariñoso a todos los que siguen esta televisión y esta señal. Bueno, la Asamblea se encuentra ahorita en una vacancia legislativa y la semana pasada, antes de entrar a esta vacancia, se dieron dos hechos singulares, digamos. El uno es el cese de funciones de 4 de los consejeros del Consejo de Participación y Control Social, sobre los cuales se detectó que había hechos dolosos, tanto en el desarrollo de la campaña electoral, en la forma en la que se inscribieron. Existieron varios hechos y fueron dados de baja, entre ellos el presidente del Consejo, el padre Tuárez, que se ha vuelto famoso además el padre Tuárez, pero bueno. Y el otro tema fue el de la ex ministra de Salud, que en la sesión anterior al cese de funciones de los consejeros no se obtuvo esa mayoría de 91 votos, me parece que es la mayoría, faltaron 2 votos para una censura a la ex ministra, pero al siguiente día se reconsideró. Empecemos por el tema de los consejeros del Consejo de Participación o ex consejeros del Consejo de Participación y Control Social definitivo. ¿Cómo está, Elizabeth? Cuéntenos un poco cómo se dieron estos hechos y cómo se dieron los debates, sobre todo en la Asamblea, para el cese de funciones de estos 4 consejeros, ex consejeros. Efectivamente, la semana pasada, como usted ha comentado, tuvimos una semana bien activa en los ámbitos de fiscalización, 2 juicios políticos que, como usted lo ha comentado, llegaron a su término en los ámbitos de la censura en los 2 casos, y en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, la destitución de 4 de sus 7 miembros. Definitivamente era yo diría, crónica de una muerte anunciada. Lastimosamente, los distintos eventos y distintas acciones que se vinieron dando desde hace 60 días, que fue el tiempo que duró prácticamente el Consejo de Participación Ciudadana, daban cuenta de un desatinado manejo, por decirlo menos, de quienes estaban presidiendo este organismo tan importante y que requiere de tanta, yo diría, tranquilidad, sobre todo equilibrio para la toma de decisiones, cosa que no se dio de esa manera. Y además se vio esto complicado cuando se empiezan a develar que muchos de los documentos que habían sido presentados por en ese momento el candidato, el padre Tuárez, habían sido evidenciados como falsificados, como que no correspondían a la realidad, poniendo en tela de duda también pues la calidad ya moral y ética de quien era en ese momento el presidente. Luego estos temas se fueron complicando cuando la
Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional convocó al padre para que haga una exposición sobre su decisión y sobre algunos hechos que habían planteado ya, como era este análisis de la revisión de la decisión de la Corte Constitucional, situación que era totalmente ilegal y legítima, pero sobre la cual la Asamblea quería tener un pronunciamiento y una vocería. En ese sentido, efectivamente el padre asistió, sin embargo, pues la comparecencia fue conocida por todos los ciudadanos y penosamente nunca él explicó absolutamente nada de los temas que como asambleístas teníamos que averiguar y ser informados. Así que hubieron suficientes causales en un momento determinado para que este tema termine como terminó. Ahora pues ya se prevé la posesión de los nuevos 4 miembros. Yo realmente espero y hago más bien un llamado para que el Consejo de Participación labore dentro de las responsabilidades que tiene como asignaciones y que se deje de este tema de politizar una situación que más bien está poniendo cada vez más en tela de duda la validez de la existencia o no de esta institución. Se encontraron causales en los 4 ex consejeros. Bueno, de hecho, las primeras causales y las primeras propuestas, recordará usted, se plantearon para el enjuiciamiento del padre Tuarés. Sin embargo, cuando él plantea la decisión en una sesión del Consejo de Participación sobre la revisión y la constitución de una comisión especial para revisar las decisiones de la Corte Constitucional, tuvo el apoyo de los 4 otros miembros que también pues fueron enjuiciados, y en vista de que la infracción es cometida por los 4, es que justamente la destitución se hace sobre los 4 miembros. Así es. Es en el tema del Consejo de Participación y Control Social. ¿Qué pasó en el tema de la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa, no? Ya, en el caso de la ex ministra, bueno, hay un juicio político que fue bastante conocido, que fue divulgado. Las causales fundamentalmente era la compra y la puesta en práctica de una medicación que no era adecuada para la detección de los exámenes del VIH, y sobre ello se hizo toda una serie de varias comparecencias, tanto de las partes acusadoras cuanto de la parte acusada, para que presenten sus pruebas de cargo y de descargo. Efectivamente, usted lo había comentado, el día martes no fue posible tener los 91 votos, sin embargo, el día miércoles que se convocó para el punto del Consejo de Participación Ciudadana, asistieron mayor número de asambleístas y por lo tanto las posibilidades de tener los votos suficientes para el otro juicio también de Verónica Espinosa eran muchísimo más claras. ¿Existe esa figura de reconsideración del voto? Por voto, supuesto, la reconsideración es una figura que está establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa como la última instancia en donde finalmente se sellan las decisiones del Pleno con este tipo de acciones, y eso fue lo que hizo la asambleísta proponente, y en esa línea pues tuvo el resultado que es lo que se resuelve es una censura. Ella ya no es ministra, pero la censura, ¿qué significa de aquí para adelante? Bueno, ¿Que no puede ocupar cargos? Hay varias connotaciones. Definitivamente ya no era una destitución porque ella había renunciado en días anteriores. Sin embargo, la figura de una censura y destitución, cuando se dé el caso, lo que implica es una inhabilidad para poder trabajar durante los próximos 2 años en cualquier instancia del sector público. Entonces ella o quienes estén destituidos quedan inhabilitados, y quienes estén censurados lo propio, para trabajar en el sector público en los próximos 2 años. ¿Su voto asambleísta fue por la censura? Yo no estuve la semana anterior en la asamblea, estuve con un tema médico. De hecho, he pasado unos días en reposo, estuvo mi alterno, y mi alterno actuó en función del direccionamiento que se había tenido en la bancada. ¿Que era por la censura? En este caso fue una abstención. Una abstención. Así fue. Correcto. Esos dos temas, digamos, fueron los que coparon la atención en los últimos días, repetimos, para información de los televidentes. Indudablemente Elizabeth Cabezas, el rato que deja de ser presidenta de la Asamblea, se pierde un poco, porque indudablemente siempre la figura del presidente está en los medios, para bien o para mal, ¿no? ¿Qué proyectos ha presentado en el último tiempo? ¿Qué proyectos se viene llevando a cabo? Hablábamos tras cámaras que la Asamblea en el último tiempo se ha dedicado a la parte fiscalizadora, sobre todo por todo lo que se viene descubriendo,
pero en legislación aparentemente, no lo sé, no estamos adentro, parece que no pasará nada, ¿es así? Bueno, no, de hecho hay varias comisiones que están trabajando de manera intensa. Yo debo comentar que ahora soy parte de la Comisión de Desarrollo Económico. Yo he presentado como proponente dentro de esta comisión justamente una ley que es para incentivar todo el tema de electromovilidad y movilidad sostenible. Esto tiene relación directa con la sustitución de vehículos en el tiempo de combustión por gasolinas y combustibles fósiles a electricidad. Esta es una propuesta extremadamente interesante que se está trabajando en muchísimos países del continente. De hecho, Quito fue sede el 1 de agosto del encuentro mundial de la Federación Internacional Automovilística, donde justamente los temas que se trataron fueron los temas de electromovilidad y la importancia y contribución que hace esta forma de movilidad para el tema medioambiental sobre todo. Entonces, de esta ley la estamos tratando, ya hemos tenido varias comparecencias, esperamos poder tener un informe para primer debate hasta finales de septiembre, que ya regresamos de la vacancia, y también yo soy la proponente de una ley de navegación en la Comisión de Relaciones Internacionales. Entonces, en este momento tenemos estas dos que son relativamente nuevas y una otra que es extremadamente importante que la presenté en julio del año pasado, que es la Ley de Recuperación de Capitales, una ley que realmente ahora que se están llegando a estos acuerdos extrajudiciales con muchísimas organizaciones, es una ley que ayudaría muchísimo a establecer una metodología, porque más allá de las buenas intenciones que puedan tener las partes, se requiere mantener un mecanismo legal, legítimo, pero también ajustado a las realidades. Yo veo con preocupación que ahora ya se están sentando nuevamente los funcionarios de Odebrecht con el gobierno para negociar un regreso de la empresa, cosa que yo he sido tajante y he dicho sobre mi cadáver. El tema de Odebrecht me parece que sería una vergüenza para el país permitir que por segunda ocasión una empresa que ya regresó, que hizo todo lo que hizo durante estos 10 o 12 años, ahora nuevamente pretenda subsanar todas las vienen a reparar, bárbaras dicen, ¿no? Situaciones que han generado, y que nosotros permitamos que luego de la reparación, que es su obligación, no es que nos están haciendo ningún favor, ¿no es cierto?, sino que su obligación es la reparación y el pago de todos los daños, además, que se han generado a través de las obras mal ejecutadas, nosotros permitamos y abramos la puerta para su retorno. A mí me parece que eso es inaceptable, me parece que el país tiene que hacerse respetar y hay que dar muestras claras de ello, con un cierre total de las posibilidades de que Odebrecht retorne. Hay muchísimas empresas en todo el mundo con la misma capacidad y posiblemente eso hasta más grandes. En el último tiempo parece que solo Odebrecht existiera a nivel sudamericano, sobre todo. Sí, no hay tal. Además hay muchísimas empresas gigantescas en el viejo continente, en Europa, en Dinamarca, en los países nórdicos, que estarían felices de venir, y ellos sí, con una experiencia de transparencia y de ética, porque estos temas jamás ellos permiten que suceda. Entonces sí me parece preocupante que ahora se esté hablando inclusive de que unas posibilidades... Voy a reparar, déjenme trabajar nuevamente, eso es lo que están pidiendo. Sí, y además incluso hablé escuché el establecimiento de estas ISOs antisobornos, que capaz que ellos ya hasta tienen la ISO antisobornos, ¿no? Eso no me sorprendería, pero aquí no es un tema de si tienen todas las políticas que se las pueda poner como requisitos, sino que simplemente esta empresa vino, se burló de los ecuatorianos, hizo que muchísimas empresas, además ecuatorianas, entren en el juego que ellos plantearon, y me parece que eso no se puede permitir. Eso hay que cerrar y dejar ahí cerradas las puertas para su inhabilidad a futuro. Esta ley de recuperación de capital está enfocada en eso, en recuperar esos dineros. La ley de recuperación de capitales yo la planteé justamente en mayo del año 2018, cuando yo había asumido la presidencia de la Asamblea, y la presenté en julio del 2018. Esta es una ley bastante interesante que se está debatiendo en la Comisión de Participación Ciudadana. ¿Y qué es lo que busca? Recuperar la plata de tanto robo y de tantos eventos irregulares que se han dado en el país. La ruta del dinero existe. Exactamente, existe la ruta del dinero, existen personas que han sido partes, y eso lo estamos viendo ahora en la práctica. Las dos señoras que están ahora presas, que fueron parte de esta estructura, ¿no es cierto?, de sobornos, han comentado y han contado gran parte de la historia,
Y a través de eso se sabe quiénes son los involucrados, cuánto dinero cada uno recibió. Entonces, en esa línea, esas personas tendrán que devolver esos recursos al Estado, pero además el Estado tiene que avisar y direccionar esos recursos a actividades, en este caso la ley decía actividades sociales, de educación, de salud, que son los rubros más demandantes para el país y donde más deficiencias tenemos. ¿Cómo es el mecanismo para volver a ingresar? Claro. Porque, ¿qué pasó con el tema de Tomislav Topic, de Telconet? Es un documento que se ha suscrito, entiendo yo, y que se iba a hacer por cuotas, pero no sabemos si está pagando o no está pagando. Entonces, desconocemos. Todas esas situaciones, me parece a mí que la mejor forma de tener claridad de cuánto se recupera, de quién se recupera y en dónde se invierte ese dinero es cuando existe un mecanismo claramente establecido. No puede quedar esto solamente a voluntad de las partes, porque esto tiene que quedar constituido como una política de Estado y además sustentado en un marco legal que realmente dé claridad y transparencia a los temas. No se quiere echar ninguna tela de duda sobre nadie, pero ¿por qué ahora los ecuatorianos debemos creer, ¿no es cierto?, cuando antes también dimos esa cuota de confianza y mire lastimosamente en lo que terminó todo esto? Leí aquí en internet y dice que usted fue asesora presidencial también en la época de Rafael Correa entre diciembre del 2013 a marzo del 2015. Y se me vino a la mente cuando usted hablaba de las, en este caso, en cambio, secretarias privadas, ¿no? Pamela Martínez y la otra señora, que son las que están prácticamente develando todo lo que pasaba. Usted fue asesora en territorio de la agenda de Rafael así Correa. Fue, yo fui secretaria en territorio, mi cargo era de gestor territorial. Nosotros fundamentalmente lo que nos encargábamos era de planificar las visitas de los distintos recorridos de obras y de territorio que en ese momento el presidente realizaba. ¿Por qué se separó? Bueno, porque yo en esta coyuntura luego ya aspiré a la asamblea, estuve un tiempo también en la vicepresidencia y luego opté por la opción de la Asamblea Nacional y renuncié para dedicarme ya a la campaña y posteriormente ya una vez que se dieron los resultados pues tomé posesión como asambleísta. Desde esa óptica, ¿cómo ve todo lo que se está develando ahora? Todas las cosas que salen a diario. Vea, y en el día varias cosas además. Qué buena pregunta, porque yo creo que no ha habido la oportunidad de comentar esto. Yo lastimosamente veo con una frustración total. Me parece que hubimos muchísimos ecuatorianos que confiamos mucho en los cambios y en este proceso y que realmente hemos actuado de buena fe y apegados a nuestros principios y a nuestro trabajo. O sea, el hecho de haber trabajado durante estos 10 años en la función pública no nos constituye ni en cómplices ni encubridores, ni tampoco en traidores de nadie. Yo creo que aquí el tema fue trabajar de manera honesta, honrada y apegada a las funciones que uno tenía que realizar, y veo con frustración, como he dicho, y con muchísimo desengaño las situaciones que ahora se están evidenciando, porque creo que esto definitivamente traicionó este proceso que uno pensó que iba a ser transparente, ciudadano como el que más, ¿no es cierto? Y que definitivamente deja un mal sabor de todos estos años de un discurso que fue bastante importante y que muchísimos lo creímos, lo seguimos y seguimos pensando que todavía es posible rescatarlo. Frustración por la traición del proyecto. Por los hechos que se están conociendo. Así es, porque esos hechos no estaban dentro del plan. O sea, definitivamente había un plan de trabajo importante, pero que jamás pasaba por una suerte de engaño con los otros o de beneficio de ciertos grupos a costa del trabajo y de la credibilidad de muchísimos militantes de una agrupación política que además ha tenido grandes aciertos, que tuvo mucha militancia, que sigue teniendo y que sigue creyendo en que es un proyecto adecuado. En este momento ya toda esa gente ha decidido tomar un camino distinto. Muchos se han desafiliado, otros obviamente nunca pertenecieron a la organización política, pero la idea es poder defender esos principios que nos unieron, que se motivaron y que permitieron salir adelante. Y hay otros que siguen formando parte indudablemente de este proyecto pero por supuesto, de Revolución Ciudadana, y que les consideran no, traidores a ustedes. Es Alianza País, porque como Revolución Ciudadana más bien se han mantenido quienes se retiraron del proceso.
Ya. Y les acusan de traidores. Me refiero al economista Rafael Correa, a Elizabeth Cabezas, a Lenín Moreno. Son ustedes ahora. Yo creo que es un error. Yo creo que hay diferencias importantes. A mí me parece que entrar en el ámbito de la descalificación y del insulto constante no es la mejor forma. Creo que los hechos evidencian claramente los errores que se han cometido, y lo sano es saber asumir los errores y evitar y obviamente esperar que eso jamás se vuelva a repetir. Y obviamente quienes constan en las listas de involucrados, quienes efectivamente han cometido esos errores, tendrán que subsanar sus errores y tendrán que hacerlo pues en los niveles de justicia correspondientes. Correcto. Volviendo al ambiente legislativo, ¿qué pasa con el Código de la Salud? Pregunto esto porque la semana anterior tuve la presencia en este espacio informativo de una persona que llevaba la cuenta de los días, decía 2.571 días, creo que me dijo, que está desde el primer debate del Código de Salud y no se ha llamado o no se ha dado el segundo debate. Él es de una de las personas de un grupo que está promoviendo el que se inserte el tema del cannabis terapéutico dentro del Código de Salud. ¿Por qué se ha frenado todo este tema? 2.500 días, 7 años me hablaba él, el Código de Salud. Sí, efectivamente hay temas, yo diría, bien importantes en el código, sobre todo estos dos que son los que han generado mayor controversia, preocupación y debate inclusive, que es el referente al uso medicinal del cannabis, y el otro es a la atención que debe darse a las mujeres que tienen un aborto en curso. Esto ha sido mal interpretado, se ve o se plantea como una ley que está fomentando el aborto, cuando en realidad no es así. Lo que se está planteando es que en casos de que llegue una mujer con un aborto en curso, es decir, ya con los síntomas y con los evidentes estragos que esto genera, las instituciones de salud tienen la obligación de atender. Y que no haya sido producto de un autoaborto. Así es, lo cual también eso se podrá identificar el momento en que le hagan el chequeo médico. Y lo otro es el tema del cannabis medicinal. Sin embargo, hay algunas otras preocupaciones que en esta semana que he podido conversar con algunos otros grupos me han evidenciado, que tienen que ver también con la relación de la atención médica por los servicios privados de salud. O sea, todavía hay algunas dudas que me parece que no permiten que todos consolidemos una votación que lleve al éxito el Código de la Salud. De hecho, durante mi periodo esto estaba todavía en debate, habíamos dado varias sesiones para que todo el mundo pueda exponer sus puntos de vista, pero definitivamente hasta el momento no se consolida todavía una votación sólida que permita un buen camino para eso. Y eso es lo que ha hecho que se alargue en el tiempo toda esta espera. Así es, porque la idea no es tampoco imponer los temas. Yo creo que hay que tener la tranquilidad. Es un código extremadamente importante que la salud de es parte hecho, esencial, que de hecho salud, si no hay educación, un consenso no ameritaría tampoco forzar las cosas, sino trabajar un poco más. Yo creo que de todas maneras, no por cumplir con una cifra de leyes aprobadas podemos poner en riesgo una situación tan compleja como es esta. La salud es un tema delicadísimo. Sí, todavía hay algún tiempo de debates. Correcto. ¿Qué viene ahora que se acabe la vacancia legislativa? ¿Cuáles son los temas que usted va a impulsar como asambleísta, como Elizabeth Cabezas? Bueno, hay una lista todavía de varios pendientes de leyes que han quedado que deberíamos abordarla. Uno es el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, por todo el tema de sanciones que ¿Son reformas a este código? Son varias reformas que están planteadas. La otra que es extremadamente importante y que yo espero que la Comisión de Relaciones Internacionales la asuma ya y empiecen a debatir rápidamente es el tema de lo relativo a la seguridad. Ahí hay un código grande, extenso, que tiene varios libros referente a todos los temas de la seguridad, y esa tiene que ser una de las prioridades. También estamos hablando del Código de la Democracia, a vísperas del proceso del 2021. La ley tendría que estar aprobada hasta este año, noviembre, para que sea vigente y corra para el siguiente periodo. Porque un año antes no se puede hacer reformas, así no se puede hacer reformas, entonces sí es extremadamente importante, por ejemplo, poderla aprobar. Y hay algunos otros cuerpos legales, varios que están en las distintas comisiones, y sobre todo esperando justamente las propuestas que vengan desde el Ejecutivo para el fomento de empleo, que es lo que la ciudadanía más requiere.
Estamos ansiosos de conocer todos esos puntos, trabajar en beneficio de lo que los ciudadanos quieren, seguridad, que es una de las debilidades de este momento más evidentes, el tema de generar empleo y el tema de generar inversión para tener una dinámica económica importante. Nosotros como asambleístas estamos siempre trabajando en esa línea y esperamos sobre todo empujar y contribuir de alguna manera a que estos temas se viabilicen en el país entero. Muy bien. Economistas, se nos ha quedado corto el tiempo. Quiero agradecerle. La última pregunta, Elizabeth Cabezas, en la parte política, ¿qué va a pasar? No bueno, yo sigo todavía de asambleísta hasta el 2021, todavía el escenario es prematuro, vamos a ver cómo se van dando las cosas y pues veamos, ahí siempre estamos en todo caso activos en este tema y veamos cuáles son las posibilidades que se plantean con claridad. Muchas gracias, le preguntaba porque ahora los tiempos cada vez son más rápidos, ¿no? Sí, bueno, y ya estamos en una pre-campaña aparentemente presidencial. Así es, veamos qué es lo que sucede. Bueno, muy gentil por estar aquí. A usted, gracias. Gracias, muy gentil. Amigos, la economista Elizabeth Cabezas, asambleísta, expresidenta de la Asamblea Nacional hasta mayo pasado, nos ha estado hablando sobre el trabajo realizado en los últimos días, en las últimas semanas por parte de la Asamblea Nacional, las leyes que ella viene promoviendo. Ella es parte de la Comisión de Desarrollo Económico. Llamó bastante la atención esta ley de recuperación de capitales para encontrar los mecanismos para recuperar esos dineros que se fueron de nuestro país, fruto de sobornos, fruto de cruces de facturas, etcétera, etcétera, un montón de cosas que se vienen descubriendo y lo que viene de aquí para adelante en la tarea legislativa y de fiscalización de la Asamblea. Que pasen bien, amigos, hasta la próxima, felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.